Lo que vamos a ver hoy son los procesos de producción. ¿Qué son los procesos de producción? Los procesos, la palabra proceso significa etapas, ¿sí? Son las distintas etapas que se deben ir cumpliendo para llegar a la producción de algo, para poder producir algo. Acuérdense que cuando hablamos de producir, hablamos de tanto un bien como un servicio. Un bien es un objeto, ¿sí? Un bien es un objeto o bien un servicio es la prestación de una tarea, ¿sí? A otras personas. Entonces, ¿qué es el proceso de producción? Bueno, son las etapas que debemos cumplir para poder llegar, ¿sí? A un producto, a un bien o bien a un servicio, ¿sí? Fíjense, ahí tenemos, de un lado tenemos lo que son los bienes, fíjense, una casa, un auto, un par de zapatos, la comida, ¿sí? Y del otro lado tenemos los servicios, ¿sí? Por ejemplo, un servicio de hotelería, el servicio de internet, un servicio de luz eléctrica, ¿bien? Eh, por otro lado, entonces la prestación de servicio. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a ver esto? Existen tres etapas, ¿sí? De cómo se va dando el proceso de producción. El proceso de producción requiere primero de lo que es la entrada, luego lo que sería la transformación y luego lo que sería la salida, ¿sí? La entrada, chicos, tiene que ver con todos aquellos insumos, materiales, personas, lugares que necesitamos para poder hacer la producción. Imaginemos que ustedes dicen, bueno, hoy a la tarde voy a hacer una torta, ¿sí? Me voy a dedicar a hacer una torta. Ok, ¿qué sería la entrada? La entrada sería todo lo que vos vas a necesitar para poder hacer esa torta. En primer lugar, necesitas un lugar, ¿sí? Es decir, que en primer lugar vas a buscar la cocina seguramente para poder llevar adelante esta tarea. O sea, primero el lugar. En segundo, en segundo lugar, lo que tenés que buscar es la persona que lo va a hacer. Es decir, necesitas de vos para hacer eso, o de tu mamá, o de tu papá, o de tu abuela, o de tu abuelo. Necesitas de una persona que lleve adelante esta tarea. ¿Bien? Entonces, lugar, personas, las personas se llaman recursos humanos. Y luego necesitamos lo que serían los insumos, es decir, los materiales necesarios para hacer la torta. Entonces, seguramente vas a buscar desde la materia prima, seguramente vas a buscar harina, azúcar, huevos, leche, ¿sí? Y a su vez también vas a buscar, ¿sí? Lo que son los recursos tecnológicos, seguramente vas a buscar una batidora, un bol, vas a buscar elementos, el horno, vas a buscar entonces elementos tecnológicos que necesitas, digamos, son esos insumos que necesitas para también llevar adelante esta transformación. Entonces, lo primero, cada vez que vemos un proceso de producción, lo primero es la entrada, ¿sí? Y ahí tenemos el lugar, las personas y los insumos, ¿bien? Luego, por otro lado, el segundo paso es la transformación. Es decir, aquí veríamos los pasos necesarios para poder generar el producto. Los pasos necesarios, el paso a paso. Entonces, si fuera una torta, seguramente lo que buscaríamos aquí sería la receta, ¿sí? En la transformación sería el paso a paso, ¿sí? Es decir, los pasos que hay que hacer en la receta para poder transformar la materia prima y convertirla en un producto. Y por último, la salida. Eso que acabo de hacer, que acabo de transformar, bueno, puede salir como un producto, llámese un bien, un objeto, o bien puede salir como un servicio, es decir, la prestación de un servicio, ¿sí? Cualquiera sea, ambos llevan los mismos procesos, el proceso de entrada, el proceso de transformación y el proceso de salida, ¿ok? Esas son las tres etapas importantes que ustedes necesitan saber para poder generar un nuevo producto, o bien, o servicio. Vamos a la siguiente diapositiva. Ahí estamos. Espera. Muy bien. Ahora bien, esta producción ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, ¿sí?
Hoy en día ustedes conocen lo que son las empresas, las organizaciones, ¿sí? Conocen distintas empresas que fabrican cosas, que fabrican productos, que prestan servicios, conocen organizaciones que, por ejemplo, organizaciones sin fines de lucro, que le hacen bien a la sociedad, que prestan un bien a la sociedad. Hoy en día conocemos todo esto. Sin embargo, esto arrancó hace mucho tiempo atrás, fíjense, en el siglo V, ¿sí? Arrancó en donde se empezó a pensar cómo hacíamos para producir, cómo hacíamos para que no solamente fabricar un producto para comer nosotros, sino fabricar muchos productos para poder empezar a generar dinero y vender. Bueno, esto surge entre el siglo V y el siglo XV, ¿sí? En esa etapa, lo que se hacía en la Edad Media es lo que se llamaba la producción artesanal. Es decir, que existían artesanos de distintos rubros. Artesanos de la madera, artesanos de las telas, artesanos de los alimentos. Es decir, existían distintas personas que producían artesanalmente, eso significa con sus manos, ¿sí? Manualmente, producían estos productos que les llevaba muchísimo tiempo y que lo hacían a pedido. Generalmente, Oigan, profe, ¿puedo decir una cosa? sí. Eh, Perdón, pero me están trabajando en mi casa y un señor tiene que cortar la luz. Ya vemos si no. Ah, acá me están diciendo que no. Perfecto, Bien. perfecto. Bueno, seguimos entonces. Entonces les decía que antes se pedían estos productos, ¿sí? Estos productos se le pedía a la persona, ¿sí? Que los fabricara. Entonces el artesano fabricaba un traje a medida para tal persona, o fabricaba un mueble para tal persona, ¿sí? Es decir, que la producción era artesanal, a pedido, y tardaba mucho tiempo en hacerse. Por lo tanto, todavía no podía hacerse en serie. ¿Qué significa en serie? Significa fabricar mucho de lo mismo. Yo no podía fabricar, qué sé yo, 1000 sacos, sino que fabricaba un saco para una persona, otro saco para otra persona. Y quizás durante el mes yo podía hacer, no sé, 5 sacos, ¿sí? Y nada más. Esto fue la primera etapa, ¿sí? La etapa entonces artesanal que va del siglo V al siglo XV. Luego, a partir del siglo XV, ¿sí? Empezó lo que se llaman las especializaciones, es decir, que las familias se especializaban en algo. Ahí arrancaron el origen de los oficios, ¿sí? Personas que se especializaban, por ejemplo, en producir quesos, fabricaban quesos y se especializaron en eso. O personas que se especializaban en, por ejemplo, fabricar sillas, ¿sí? Trabajar la madera, eran ebanistas. Entonces se especializaban en la madera o se especializaban en tal o cual cosa, ¿se entiende? Entonces, ya no era solamente que fabricaba cosas para mí, ¿sí? Fabricaba el queso para poder comer yo, ¿sí? Generaba el vino para poder tomar yo, sino que empecé a especializarme en algo, ¿sí? A partir del siglo XV, las familias empiezan a producir un objeto en especial, que era lo mejor que hacían, y entonces esta producción doméstica, o sea que todavía se daba en las casas, ¿sí? O sea, no había fábricas todavía, sino que se daban en las casas, esta producción doméstica era especializada en un objeto, producían un objeto en particular. Muy bien, todo esto venía perfecto. Sin embargo, las personas necesitaban, es decir, demandaban, había una demanda de más objetos. La persona que fabricaba quesos le pedían, tenía muchos pedidos y tenía que fabricar más. Entonces, ¿qué es lo que empezaron a ver? Bueno, ¿cómo hacemos para fabricar más productos en menos tiempo? ¿Cómo hago yo para fabricar 100 quesos en un mes? Si por el momento solo puedo fabricar 10 quesos en un mes.
Entonces, la única manera de poder aumentar la producción y vender a otras familias, ¿sí? La única manera era a través de la máquina. Máquinas que aceleraran, ¿sí?, el proceso de producción, que favorecieran a que la producción sea más rápida, más rápida. ¿Bien? Y ahí, en el siglo XVIII, llegó lo que se llama la primera revolución industrial. La primera revolución industrial, que la primera máquina es la máquina a vapor, ¿sí? La primera máquina que se genera es la máquina a vapor, y esto lo que va a traer son un montón de cambios, un montón de cambios. En primer lugar, vamos a dejar de producir de forma manual para empezar a producir de forma mecánica. O sea, usaba, ¿sí?, artefactos. En segundo lugar, la máquina de vapor hizo de que no solamente empezara a venderle a mis vecinos, sino que como la máquina de vapor trajo el tren, ahora mi producto podía trasladarse de una ciudad a otra, de un país a otro. Entonces, mis quesos, al principio, ¿sí?, los fabricaba para mi familia. Luego los fabricaba para venderle a los vecinos que estaban cerca. Y a partir de la revolución industrial empecé a poder fabricar para vender a otras ciudades, a otros países, porque el tren podía llegar y llevar estos productos a más lugares y a más personas. Muy bien, para entender un poquito la revolución industrial, les quiero compartir un video. Estamos en Inglaterra, en la segunda mitad del siglo XVIII. Aquí se produce una de las transformaciones más importantes de la historia de la humanidad, la Revolución Industrial. ¿Sabes qué cambió? Vamos a verlo. Empecemos por la agricultura. La tierra se había explotado en parcelas no cercadas de uso comunal y lo que se sacaba iba destinado generalmente al autoconsumo de los agricultores. Muchas tierras estaban destinadas además a la ganadería, que pastaba a sus anchas por el campo. ¿Y cómo se trataban las cosechas? Con herramientas muy básicas, que requerían mucha mano de obra. Con la revolución industrial, todo esto dio un giro. Los campos se acercaron y se estableció la propiedad privada. Desaparecieron las tierras destinadas a la ganadería, que se estabuló, por lo que se sacó más partido a la agricultura. Otra mejora: se introdujeron innovaciones técnicas que hicieron más fácil y más rentable el trabajo del agricultor. Además, los sistemas de cultivo y de rotación de las cosechas cambian, mejorando el rendimiento de las tierras. De hecho, el agricultor comenzó a superar la cantidad para el autoconsumo, con lo que se pudo comerciar con los excedentes, sacando partido económico a las tierras. Pasemos a la industria. Es necesario citar al invento que propició que todo esto fuera posible: la máquina de vapor. Esta mejoró y potenció la industria. Creció, por ejemplo, la industria textil. Hasta ese momento se había utilizado la lana en la fabricación de textiles, pero fue sustituida por el algodón. ¿Por qué? Las colonias de Inglaterra le propiciaban grandes cantidades de algodón. Además, este material era más fácil de tratar que la lana. De hecho, se crearon máquinas de hilar, movidas por máquinas de vapor, que sustituyeron la energía humana por energía mecánica. Todo esto redujo los costes de fabricación y los textiles se comenzaron a vender en grandes cantidades. La industria siderúrgica también vio mejoras. Crece la producción de carbón en sustitución de la madera. Se multiplican las minas. Además, la máquina de vapor permite conseguir una mayor temperatura con menos tiempo y combustible, y se empieza a producir acero utilizando el carbón como combustible. Además, crece la producción de hierro. ¿En qué influye? Por ejemplo, en el siguiente punto que vamos a tratar: el transporte. Ya hemos visto que han aumentado las cosechas, ha aparecido la máquina de vapor, cada vez hay más textiles y además tenemos carbón y acero. ¿Cómo transportamos estos materiales? Muy fácil, aparece la primera locomotora, y el hierro del que hablábamos antes permitió que se extendiera a lo largo del país, reduciendo el tiempo de transporte de mercancías y también de viajeros. Pero no solo mejoró el ferrocarril como medio de transporte, también las comunicaciones marítimas y las carreteras. Hablemos ahora de las personas. ¿Cómo cambió la vida de los ingleses? Volvamos al principio.
Hemos dicho que las mejoras en la agricultura redujeron la mano de obra en el campo. Estos trabajadores buscaron un nuevo empleo en la ciudad, fenómeno llamado éxodo rural. En las capitales se necesitaba gente en la industria de la que hemos hablado. Además, podían trabajar también en el comercio, actividad que comenzó a tener un gran auge en aquella época, o en los talleres, que dejaron de ser artesanales para el autoconsumo y se convirtieron en escuelas profesionales. Las condiciones de vida mejoraron, no había escasez de alimentos, ya que venían los excedentes del campo. Además, con una red de alcantarillado se mejoraron las condiciones sanitarias de las ciudades. Otra mejora, el jabón. Con todo esto, la mortalidad se redujo considerablemente, siendo otro de los datos fundamentales derivados de la revolución industrial. Recapitulemos: tierras cercadas con nuevas herramientas en el campo, industria, comercio y talleres en la ciudad, mejora del transporte y de las condiciones de vida de las personas. ¿Ya has entendido la revolución industrial? Ahí estamos. Exactamente, como recién decía, no me acuerdo quién, no le escuché quién era, Yo, pero Fede. Fede, exactamente, esto tuvo cuestiones positivas y cuestiones negativas. Lo positivo fue que verdaderamente empezaron a crecer la producción, la industria, el crecimiento fue otro. Pero a su vez, el crecimiento fue tan rápido, ¿sí? Y fue como mal manejado, entonces hizo de que de pronto las ciudades se saturaran, ¿sí? Las personas empezaran a irse todas a la ciudad, y empezó a generarse un caos. A su vez, también se generó la posibilidad de que justamente a través de la máquina de vapor pudieran generarse barcos y poder ir de un continente a otro y poder descubrir cosas. O sea, se empezó realmente a hacer un movimiento importante, muy importante. Después de esta revolución industrial, esta primera revolución industrial que es la que acabamos de ver, vinieron muchas revoluciones industriales más, muchas más, ¿sí? Fueron viniendo distintas revoluciones industriales. Incluso ustedes, digamos, también, no, o sea, están viviendo lo que sería la última revolución industrial, que tiene que ver con todo lo que es el Internet, todo lo que es, ¿se entiende? Bien, todo eso es importantísimo porque también tuvo que ver con esta revolución industrial en relación a la tecnológica, muy bien, en relación a lo informático. Y sin duda que esta situación que estamos viviendo nosotros ahora ha marcado aún más el uso de las herramientas informáticas. Esto mismo que estamos haciendo ahora ha generado de que esta revolución informática terminara de abarcar toda la vida. O sea, hoy en día para poder compartir con un amigo, etcétera, tenés que usar sí o sí herramientas informáticas y tecnológicas. Entonces, hoy en día verdaderamente ha terminado de ocupar toda la vida de las familias. Profe, Sí, que esta revolución industrial, por el tema de la madera, del carbón, todo esto también ha sido malo para el ambiente, en el sentido de, bueno, la deforestación, calentamiento global, la contaminación. exactamente. Exactamente. Todas estas máquinas han generado alta contaminación, altísima contaminación, de todo tipo, porque Sí, incluso cuando las personas se aglomeran, ¿sí? En las ciudades, también generan contaminación ambiental en relación a las cloacas, a toda la basura que generan. O sea, la contaminación ha sido de sí, todo sí. tipo. Se aumenta el número de automóviles, entonces también genera mucho más smog. O sea, todo eso, digamos, ha ido creciendo, como recién decían, con cuestiones positivas y con cuestiones negativas. Muy bien. Hasta acá entonces, ¿sí? Hemos ido viendo la evolución por siglos, es decir, del siglo V al siglo XV, del siglo XV al XVIII, del siglo XVIII. Hemos ido viendo, ¿sí? A través de los distintos siglos. A partir de ahora vamos a meternos a ver el siglo XX, pero vamos a ir metiéndonos año a año más despacito, para entender que en el siglo XX los avances más importantes se dieron ahí y fueron uno atrás del otro, ¿sí? Uno atrás de otro. Antes de arrancar con el siglo XX,
quiero explicarles qué es lo que ustedes van a tener que ir haciendo. Ahí vamos. Es importante entonces que entiendan cómo es el ejercicio que vamos a hacer ahora. En primer lugar, lo que vamos a hacer es una línea del tiempo, como recién les explicaba, ¿sí? Esta línea del tiempo se va a hacer en Word. Por lo tanto, vamos a abrir Word y vamos a tener en cuenta lo siguiente. Fíjense, vamos a ir a diseño de página, margen, estrecho. Orientación horizontal. Vamos a colocar la hoja horizontal. Y el tamaño de la hoja, vamos a elegir tamaño oficio o legal, ¿sí? En la hoja más grande. Me voy a alejar con el zoom. Fíjense que aquí abajo tengo el zoom para que puedan ver toda la hoja, ¿ven? Necesitan tener entonces la hoja horizontal, tamaño oficio, y con poco margen, con margen estrecho. Sobre esta hoja vamos a nosotros a empezar a dibujar la línea del tiempo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero vamos a construir la línea del tiempo. Insertar, formas, y ahí vamos a buscar la línea del tiempo. Como el tiempo va a ser una parte del tiempo, es decir, que antes y después el tiempo continúa, entonces vamos a buscar la línea del la flecha que es doble, ¿sí? Que tiene flecha en ambos extremos. Y vamos a dibujarla, ¿sí? A la línea del tiempo vamos a dibujarla tirando un poquito hacia arriba, ¿sí? Vamos a dibujarla más o menos por ahí. No tan arriba porque va a haber que escribir. Y vamos a dibujar la línea del tiempo. Muy bien. Esta línea, ahí está, que acabamos de dibujar, para poder visualizarla la vamos a engrosar, que sea más gruesa. Vamos a ir a contorno, grosor, y vamos a elegir 6 puntos, el máximo grosor que aparece ahí, 6 puntos. Y luego si quieren le pueden poner un color, ¿bien? Si quieren cada uno puede ponerle un color. El color es optativo, el grosor no, porque necesitamos que sea bien gruesa para que pueda justamente saber que esa es la línea del tiempo. Luego vamos a hacer los cortes del tiempo, los cortes, es decir, el siglo V, el siglo XV, vamos a ir haciendo cortes. Para eso vamos a hacer lo siguiente, fíjense, insertar formas, pero vamos a usar la línea común. Y vamos a dibujar el primer corte. Vamos a ponerle un grosor de 3 puntos. Y también vamos a ponerle un color. Bien, me voy a acercar un poquito más para que puedan ver aquellos que tengan celular. Una vez que hice el corte, ¿sí? Esta línea la voy a copiar y pegar para hacer los otros cortes. Voy a ir a inicio, copiar, y luego voy a hacer clic en pegar. ¿Ven? Que ya tengo otra línea más. ¿Para qué? Para el siglo XV. Vamos a copiar y pegar para el siglo XVIII. ¿Sí? Fíjense que el profesor más o menos fue siguiendo, ¿sí? Si este es el 5, fíjense, dejamos un espacio más grande, ¿bien? Porque acá transcurren del 5 al 15. En cambio, del 15 al 18 pasaron 3 siglos, puede ir más cerquita, ¿sí? Y luego el siglo XX. Muy bien. Hasta acá, entonces, ¿sí? Hemos hecho los cortes. Ahora, con cuadros de texto vamos a poner los nombres, insertar formas, cuadro de texto, para poder colocar los nombres de cada siglo.
Ahí está, hicimos el primero, le vamos a poner siglo V, ¿sí? Para poder aumentar el tamaño, vamos a ir a inicio, y con la herramienta aumentar tamaño vamos a agrandar, vamos a poner en negrita y vamos a agrandar el texto. Y luego, en herramientas, vamos a buscar un diseño para esto, para este cuadro de texto, el que ustedes deseen. Y vamos a centrar el texto. Muy bien. Esto mismo que acabo de hacer en donde dice siglo V, lo tienen que hacer con el siglo XV y con el siglo XVIII. También, si quieren, pueden copiar y pegar. Le hacen clic al cuadro, ponen copiar, pero atención, para pegar tienen que dejar de seleccionar. Hagan clic acá afuera y ponen pegar. Y luego lo llevan a donde ustedes quieren. Y acá le cambian, ¿sí?, por el siglo XV. Bien, si no les entra, lo agrandan un poquito para que les entre. O le achican un poquito la letra también, lo pueden achicar la letra. ¿Sí? Muy bien, esto lo van a repetir entonces para el siglo XVIII y el siglo XX. Ahora bien, a continuación, escuchen que esto es lo importante. A continuación tienen que leer del apunte y resumir lo más importante de cada siglo. Entonces, van a abrir el apunte, van a ir a la página que habla de la evolución y van a seleccionar lo más importante, ¿sí?, que ocurrió en ese siglo. Fíjense que este primer párrafo habla sobre lo que tienen que ustedes saber del siglo V. Pero no van a copiar y pegar todo, sino que van a elegir lo más importante, la frase o los renglones más importantes. Y lo van a escribir en un cuadro de texto. Van a poner insertar, formas, cuadro de texto, y van a escribir acá lo más importante. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Una vez que escribieron lo más importante, van a buscar una imagen ilustrativa, una imagen que hable de la producción en el siglo V. O sea que van a buscar en internet una imagen que hable de la producción en el siglo V. ¿Sí? Fíjense que yo en el PowerPoint busqué imágenes. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, ¿sí?, imágenes que hablen de la producción del siglo V. Recién cuando les explicaba a ustedes, aquí les puse imágenes del siglo V. ¿Sí? Entonces van a buscar imágenes que sean de ese siglo. Y van a poner una sola imagen. Y la van a colocar debajo del cuadro de texto. ¿Sí? Yo voy a hacer un ejemplo ahora, aprovechando que ya la tengo, voy a copiar y pegar la que ya tengo. ¿Saben? Y la vamos a pegar entonces a la imagen. Atención, para poder mover la imagen, tenemos que ir a herramientas, aquí arriba el botón rojo, herramientas, y en donde dice ajustar, hay que poner delante del texto, delante. De esta manera, ustedes van a poder manipular la imagen, van a poder moverla donde quieran. Si la ponen delante del texto. Y luego la van a achicar para que quede del mismo tamaño del cuadro de texto. Bien. Así les va a ir quedando cada siglo. ¿Estamos? Entonces, siglo V, la información y una imagen. Siglo XV, la información y una imagen. Siglo XVIII, siglo XX, y así cada uno. ¿Bien? Esta línea del tiempo, el que quiera comenzarla, la puede comenzar. ¿Sí? No la puede terminar, porque yo todavía no terminé de explicar todo, pero sí la puede comenzar.